Hola amigos, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Para los amigos que no me conocen, yo soy Claudia. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En este video les voy a informar acerca del caso de Melody Nakashian. El secuestro de la pequeña Melody Nakashian se originó el 9 de noviembre de 1987 y conmocionó a España con su historia de misterio, drama, exotismo y el amor de unos padres. Este caso sedujo a un público acostumbrado a crímenes sin resolver, y sobre todo este caso está resuelto. Estoy hablando de la historia de la nena Melody Nakashian en la Costa del Sol. De su exotismo da muestra el hecho de que, por ejemplo, el padre de la pequeña fuera un financiero libanés que había hecho dinero en Inglaterra y Francia, y la madre, una joven cantante coreana de la que quizá nadie recuerde sus canciones, pero sí sus exagerados maquillajes. Son difíciles de olvidar. Melody era como una auténtica muñeca de larguísimo pelo rubio, atributo que jugó, por cierto, un gran protagonismo. Pero vayamos por partes. Todo comenzó en la mañana de un lunes 9 de noviembre de 1987. De pronto, de entre toda esa maraña de información de interés mega estratégico, se abrió paso a un bello retrato de una nena de 5 años llamada Melody. El periódico de mayor difusión lo llevó a su primera página, secuestrada la hija de la cantante Quimera. Quimera era hasta entonces una completa desconocida. Aún más, su esposo Raymond Nakashian, el adinerado financiero libanés casado con ella en segundas nupcias. Pero el aterrizaje forzoso de ambos en la prensa nacional prometió drama y exotismo desde el primer momento. Aquella mañana, el hijo mayor de Nakashian, de nombre también Raymond, se ocupó, como casi todos los días, de llevar a su propia hija y a su hermanastra Melody al colegio. Él y su esposa, Deborah Kallenbach, salieron con las dos niñas a bordo de un flamante carro de lujo color rojo, matriculado en los Países Bajos de la casa de los Nakashian, situada en la urbanización Atalaya Alta de Estepona. Eran poco más de las 9 de la mañana. El coche ya había abandonado la urbanización cuando una furgoneta blanca le interceptó el paso. Raymond, el hermanastro de Melody, no pudo evitar el choque. Fue entonces cuando 4 encapuchados bajaron de la furgoneta. 2 de ellos llevaban escopetas. Un tercero empuñaba una pistola y el cuarto, un aerosol de gas. En un primer momento, Raymond y Deborah, su esposa, intentaron resistirse, pero uno de los secuestradores cargó su escopeta produciendo ese chasquido propio de un arma de corredera que, apuntándole a uno, debe producir escalofrío. No había nada que hacer, y a partir de ahí, todo fue muy rápido. La furgoneta blanca desapareció de la vista de ellos con Melody dentro. La seguía otro coche rojo con matrícula de Gibraltar, que durante la operación había estado estratégicamente situado tras el automóvil de los Nakashian. Mi hijo regresó corriendo a casa, 10 minutos, 15, diciendo que Melody estaba secuestrada. Me ha dicho, me habrían matado, y posiblemente el resto de los que están en el coche. Vehículos de Gibraltar y Países Bajos, una hija nacida en Estados Unidos, una madre coreana cantante de ópera rock y el olor a mafias internacionales tan temidas siempre en el paraíso de la Costa del Sol se colaba por entre las letras de imprenta y las comisarías. La extorsión mediante el secuestro de una criatura de 5 años podía ser la confirmación de todo ello, así que policías, periodistas, guardias civiles, oportunistas y curiosos se movilizaron ante el trágico caso. Casi desde el primer día, una cantidad de 100 periodistas hicieron guardia día y noche ante la casa de los Nakashian, y una cifra de unos 1.500 funcionarios de la policía y guardia civil participaron en el asunto. La familia asegura que fue el propio ministro del Interior, José Barrionuevo, el que se desempeñó personalmente en la resolución del caso, consciente de lo que estaba en juego. En la casa de los Nakashian, llamada Villa Melody, para más señas, la tragedia había comenzado. 2 interminables días y noticias de Melody hicieron temer lo peor. Ni una llamada, ningún indicio, nada que hacer. La policía encontró al día siguiente, un martes 10 de noviembre, la furgoneta blanca. Era robada y los secuestradores le habían cambiado la matrícula, o sea, nada de nada. La opinión pública, eso sí, empezaba a familiarizarse con el dramático maquillaje de Quimera, la madre de Melody. Uno de los policías que siguió el caso asegura no haberla visto jamás durante aquellos días de locura con la cara lavada y con el recio aspecto de su marido,
un hombre completamente calvo. La figura de Raymond fue tomando protagonismo en la medida que eclipsaba a la de su esposa. Esa imagen de hombre duro e implacable, unida a su fortuna en negocios poco conocidos hasta ese momento, fomentó la tesis de una venganza, como un ajuste de cuentas, lo que, por otra parte, siempre es motivo de tranquilidad para la ciudadanía, una vez descartada la hipótesis de que a cualquiera le puede suceder algo así en la vida. Pero los hombres que habían tomado a Melody por fin dieron señales de vida al tercer día, y para entonces ya había comenzado el espectáculo, fuera del drama que se vivía en la casa de los Nakashian, donde los padres apenas podían conciliar el sueño. ¿Aló? Señor Nakashian. Sí, yo Son soy. las personas que llevamos su hija ayer. ¿Qué? Son las personas que llevamos su hija ayer. Eh, Dejamos una carta al chofer ayer. mira, no hablo muy bien español yo. Le dejamos una carta al chofer ayer. ¿Qué? Le dimos una carta. ¿Usted la tuvo? La carta. Sí. Un momento, yo no hablo muy bien español. Aquí mi compañero. No, llamaré en un minuto entonces. Un primer indicio surgió cuando el portavoz de la familia, el abogado Jaime Torrabadela, dijo en rueda de prensa: pedimos a los secuestradores que traten a Melody con afecto y delicadeza, y que no olviden que a ella le gustan los álbumes de dibujos animados. Nadie dudó de que era un mensaje dirigido a esos hombres malos que probablemente encerraba un significado bien distinto. Y la evidencia de que había tales mensajes en clave fue total cuando la propia Quimera leyó ante las pantallas de televisión otro mensaje en el que, además de rogar por la libertad de su hija, pedía a los hombres malos que le lavaran el pelo y la peinaran todos los días. Aún con el alma encogida por la suerte de la pequeña, el relato por entregas era apasionante. La estricta realidad era más dura. Los investigadores estaban perdidos. Un hombre español con fuerte acento francés era el portavoz de la banda de los encapuchados. Pedía $13 millones en billetes de 50 y parecía ir muy en serio. Raymond Nakashian sufrió el peor momento de su vida al darse cuenta de que había perdido por completo el control de la vida de su hija Melody. Salvarla ahora era una aventura del todo incierta. No solo había que considerar la solvencia de los hombres malos, sino la imposibilidad de reunir el dinero. La cantidad era desorbitante y además, en aquella época el gobierno español decidió impedir los pagos de rescate. Había prohibido a los bancos despachar grandes cantidades de billetes en una sola entrega. Los investigadores disponían de pocos recursos aquellos primeros días. Solo tenían la voz de un hombre, una furgoneta robada y cientos de llamadas. Algunos videntes iluminados de todo pelaje comunicaban con la familia dando detalles tan precisos como falsos sobre el paradero de Melody. La gente quería salvar a Melody y se movilizó generosamente. La familia empezó a recibir donativos de la misma gente. Si el problema residía solo en el dinero, los ciudadanos tenían la oportunidad de hacer una aportación sin precedentes para una familia afligida. No cabe duda que cuando hay oscuridad, un rayo de luz la empieza a iluminar. Esta reacción de solidaridad conmovió de tal manera a Raymond Nakashian que decidió nacionalizarse español y aún ahora solo tiene palabras de agradecimiento con este país. El gesto más espectacular y generoso que transfirió a la cuenta de los padres de Melody nada menos que $1 millón. En la zona, un grupo de 5 empresarios ofreció una recompensa de 10 millones de pesetas a quien aportara una pista segura sobre Melody. Los padres de Melody añadieron otros 5 millones de pesetas. Casi 4 días sin pistas seguras empezaron a preocupar seriamente en Madrid, donde Barrio Nuevo mantenía un contacto diario con el abogado Torrabadela. El Ministerio del Interior quiso poner toda la carne en el asador y el secretario de Estado para Seguridad, Rafael Vera, envió a Estepona, ciudad de España, a la policía para que tomara las riendas de la investigación. Rodríguez, entonces comisario general de la Policía Judicial, un joven pero experimentado agente en la lucha contra el crimen organizado, voló en helicóptero hasta Estepona y allí tomó la pequeña comisaría de la ciudad como centro de operaciones. Él y el comisario Ricardo Ruiz contaron para su misión con un mínimo de 100 investigadores, pero de entrada, lo único que pudieron investigar era si entre tantas visiones de gente bien intencionada había alguna pista real. Aquellos primeros días fueron una locura. La primera decisión de Pedro Rodríguez fue la de poner orden en Villa Melody, convertida en un centro de atracción nacional. Cualquiera, desde un empleado del servicio
Hasta un supuesto periodista de los que merodeaban por allí era sospechoso de haber participado en el crimen. Mientras tanto, la feliz estancia en la Costa del Sol de los padres de Melody se había terminado. Raymond, junto con su esposa Quimera, sufrían un tormentoso dolor cada día al no tener con ellos a Melody. La aparición de Quimera en las pantallas de televisión, deshecha en lágrimas pidiendo clemencia para su hija, sobrecogió a los telespectadores y los periodistas sintieron un nudo en la garganta cuando vieron llorar al propio padre de Melody. El mismo día que contó que su hijo pequeño Amir, de 3 años, se salvó del secuestro porque aquel día, que para entonces era lunes, él estaba resfriado y por lo tanto no había ido al colegio con su hermana. Toda la corpulencia de Nakashian parecía derrumbarse mientras daban estos detalles a la prensa y meditaban que quizá los extorsionadores no buscaban dinero, sino la venganza en su persona. Quizá en los negocios, ya se sabe, uno siempre hace enemigos. Pero para entonces, cuando los Nakashian ya habían abierto una especie de subasta pública con los captores para lograr un mejor precio por el rescate, las cosas habían empezado a ir moderadamente bien, y ellos secretamente también lo sabían. El acento del portavoz de la banda y la memoria de Rodríguez Nicolás obraron el milagro. El jefe de la operación recordó la carta recibida en las oficinas centrales de Madrid unos meses antes. La carta, procedente de la policía francesa, hacía referencia a conversaciones escuchadas en la cárcel de Toulouse, Francia. En ella se daba cuenta de la reunión de un grupo de delincuentes entre los que había un español. Rodríguez mandó buscar el documento y en él aparecía el nombre del primer sospechoso, Ángel García Menéndez, natural de León, pero nacionalizado francés. Ángel, un francés que había vivido largos años en una antigua colonia del norte de África, probablemente Argelia. Su acento le había delatado desde el primer momento. Ahora estaba casado con una francesa. Tenía un hijo recién nacido y la posibilidad entre sus manos de dar el impacto de su vida. Pero su participación en el secuestro le salió la cara a este hombre que se hacía llamar Oscar en sus llamadas. Para la policía, fue el hilo definitivo del que tirar para desenredar la madeja. El primer hallazgo fue de la casa que estaba alquilada a su nombre, a tan solo 40 kilómetros de Madrid, en cuyo jardín quedaban rastros de haberse instalado en un campo de tiro. Las huellas dejadas por estos delincuentes evidenciaban un poder económico incuestionable. Su casa de Madrid era una mansión cara situada en una urbanización del noroeste de la capital que, además, escondía una impecable suma de dinero. El dinero entre estos delincuentes corría en gruesos fajos. Luego se supo que algunos arribaron a la Costa del Sol a bordo de un barco y que su infraestructura en la zona consistía en varios apartamentos y otros tantos coches. El rescate pedido era de 1.300 millones, una cantidad que recompensaría tanto gasto y tanto desvelo. Sin embargo, para la policía, los captores eran unos hombres de los cuales ya no tenían alguna duda de que se trataba de una banda francesa. Accedieron al regateo propuesto por los Nakashian. Estos, asesorados en todo momento por la policía, intentaban ganar tiempo. Alargaban en lo posible las conversaciones con Ángel Oscar. Aseguraban no tener dinero suficiente para pagar e intentaban negociar lo innegociable, porque la amenaza más utilizada por ellos era la de dejar de alimentar a la pequeña. Pero siempre queda el truco de la incredulidad. Jugar a que el extorsionado no se cree una palabra y pedir pruebas de que la persona en cautiverio está realmente en manos del extorsionador. Había que ponerles nerviosos y, mientras tanto, seguir investigando. Fue entonces cuando el pelo de Melody volvió al primer plano de la actualidad. Un mechón de su cabello fue la prueba enviada por los hombres malos, que a esas alturas ya habían aceptado una considerable rebaja de $5 millones, unos 600 millones de pesetas, a cambio de la liberación de la pequeña Melody. La familia recibió también una fotografía que se distribuyó a la prensa. Melody Nakashian apareció en todos los periódicos con el pelo recogido en un par de largas coletas, la misma ropa que vestía el día de la tragedia y su cara de susto tremendo. Entre las manos sostenía un diario 16 con fecha del viernes 13 de noviembre. Uno de los primeros mensajes de los captores o los hombres malos, que como saben me estoy refiriendo hacia ellos, un mensaje de ellos, quizá el primero de todos, advertía a los Nakashian que no debían avisar a la policía. Sin embargo, desde el primer momento en el que Melody fue uno de los secuestros más impactantes de la recién historia de España, se supo.
Al día siguiente de la tragedia, como ya lo había mencionado antes, los medios de comunicación ya se habían dado cuenta del suceso y de la movilización policial. Y en días posteriores, no solo se celebraban ruedas de prensa y había comparecencias televisivas. Incluso, la negociación económica se hizo a bombo y platillo. La aceptación por parte de la banda de una rebaja del rescate a $5 millones se hizo saber a través de una llamada telefónica del periódico ABC. A este país se le permitió compartir la angustia de unos padres desesperados en toda su extensión y detalle. Buenas noches, les llamé a ustedes ayer, decía una voz con acento extranjero de uno de los captores al otro lado del hilo telefónico en los medios de comunicación. Soy el del mechón. Ya sabe a qué me refiero. Rebajamos la cantidad a 5 millones. Sabemos que solo la casa vale $8 millones. Si no paga es porque no quiere. Esta es la última comunicación, agregó el captor muy seriamente. Sin embargo, no fue la última, aunque al cabo del tiempo es difícil reconstruir fielmente lo sucedido y en orden cronológico, en realidad muchos detalles carecen por completo de coincidencia. Soy el portavoz de la familia, el abogado Torrabadella. Bueno. Esperamos sus instrucciones. ¿Tienes dinero preparado ya? Hombre, preparado, lo estamos preparando, hijo. Es muchísimo dinero. Una cosa, carretera 345. ¿Carretera? 345. 345. Al kilómetro 557. ¿Por qué los hombres malos llamaban a los periódicos y paralelamente la comunicación era constante con Villa Melody, donde incluso el entonces inspector Javier Fernández, un especialista en mafias internacionales, atendía a veces las llamadas? ¿Por qué si era así Raymond, el padre de Melody, insistía tiempo después en que hubo mensajes en clave a través de los medios a los que agradecía su colaboración? ¿De dónde obtuvo la banda tanto dinero para desenvolverse? Algunas fuentes aseguran que el último mensaje recibido en la casa de los Nakashian fue una cinta grabada con la voz de la pequeña Melody. Solo la oyeron el inspector Fernández, el comisario Rodríguez Nicolás y el propio padre, Raymond Nakashian. Utilizaron el estudio de grabación de Quimera en Villa Melody, pero la cantante no fue invitada a la dramática audición. La pequeña lloraba desconsolada. Sus palabras figuran en los sumarios judiciales. Papá, yo quiero ver a mamá y a mi hermanito. Papá, ¿por qué no pagas? Estoy muy triste, quiero verte. Si tú no pagas, yo después estaré muerta. Si tú no pagas, yo estaré muy triste. Quiero verte la cara muy pronto. Estoy muy triste. Te quiero ver, papá. Papá, no quiero estar aquí. Papá, yo quiero ver mamá y papá y mi hermanito chiquito. Papá, tú por qué no pagas, yo soy muy triste. Quiero ver mamá, papá y a mi hermanito chico. Papá, ¿por qué ¿por qué no pagas? Si tú no pagas, yo después estoy muerta. Aquella audición desató las iras de Raymond Nakashian, que la emprendió a puños con la mesa ante la impotencia de los policías para calmarle. Era una persona tan asustada que sabía, papá, quiero a mí, no, por favor paga que ellos dicen o algo así, si no van a matarme, quiero ver mi... dicen ella después que era un guión que ellos... pero me rompió el corazón. El consuelo de la familia seguía siendo por aquellos días las muestras de solidaridad ciudadana. Una conocida de la familia, Nadine Etienne, madre de una compañera de colegio de Melody, organizó una colecta en el centro escolar para ayudar a los Nakashian. Visitó y consoló a la afligida madre de Melody y encabezó una manifestación de protesta. Pero el auténtico aliento llegaba a las laboriosas y discretas pesquisas policiales. A pesar de que era completamente imposible mantener en secreto algunas cosas como el despliegue policial, los investigadores peinaron toda la Costa del Sol. Registraron pisos y haciendas, interceptaron llamadas, detuvieron a 3 británicos en una operación fallida y pusieron aún más en marcha la investigación criminal. Un cura había entregado a la policía una cartera que un hombre con ropa deportiva había perdido en la calle. Era una cartera con monedas de Francia y una nota manuscrita en francés que recogía frases como: «La paciencia tiene un límite. Es muy fácil raptar a los pequeños y asesinar a Melody». El jefe de la banda, como luego se supo,
era el hombre que corría en ropa deportiva por las calles de Benalmádena para mantenerse en forma mientras Melody sufría un cruel encierro. El jefe de la banda, sin duda, era algo descuidado. La voz de Oscar, la reunión en la cárcel francesa de Toulouse, el hombre con ropa deportiva de Madrid y la nota escondida en la cartera estrechaban el círculo en torno a la banda. En una de las llamadas, un hombre comentaba su preocupación por la pérdida de su cartera con 6.500 monedas de Francia. La policía centró su trabajo en aquella cartera entregada en una comisaría y que había estado olvidada varios días en la mesa de algún funcionario. Las frases de la nota manuscrita coincidían con las que 2 días antes se había pronunciado el hombre Oscar durante sus amenazas telefónicas. El círculo se estrechó de tal manera que un día la policía localizó al mismísimo Oscar. Se alojaba en un hotel de la zona. Desde entonces, los agentes no lo dejaron ni un minuto. Seguirle era vital, y así fue como él y sus colegas, ajenos a la vigilancia establecida, les llevaron de la mano a un piso, a otro y a un tercero. Lástima que el dispositivo policial no los hubiera detectado antes, cuando los hombres malos decidieron, por ejemplo, trasladar a Melody de un piso a otro en una gran bolsa de deportes. La opinión pública, que se enteraba de casi todo, no recibió entonces datos de los avances policiales. En el exterior todo seguía siendo un espectáculo parcial. Raymond Nakashian ofrecía su vida a cambio de la de su hija y alertaba sobre sus oscuros presentimientos de que los extorsionadores quizás solo buscaban una refinada venganza de tipo mafioso. El 19 de noviembre, 10ª jornada de angustia. Pocas horas antes, los captores habían lanzado a través de los medios de comunicación su ultimátum. La última cifra pactada eran más que nada $4 millones que debería entregarse al día siguiente a las 8 de la tarde. Escondida tras unas grandes gafas de sol, Quimera, la madre de Melody, lloraba ante los reporteros. Por favor, olviden a los millonarios. Nosotros no somos millonarios. Somos millonarios de corazón y de amor. Melody es mi vida, nuestra vida. He hecho todo por Melody. Poco sospechaba la cantante que solo unas pocas horas después, a las 5:15 de la madrugada de aquel mismo día, su hija iba a ser liberada. Los policías volaron de un tiro la cerradura, entraron al asalto, llegaron al dormitorio y allí encontraron a 2 hombres y a la pequeña Melody. Uno de ellos estaba tumbado junto a Melody. Tomó con la mano una escopeta. Este hombre dormía con Melody cada día y con 3 armas en la cama. El gesto le valió un disparo de uno de los agentes en el centro del pecho. Nadie se explica aún cómo el tiro no le quitó la vida. Melody fue rescatada, conducida inmediatamente a la comisaría de Estopoma, y allí permaneció hasta que sus padres se reencontraron con ella entre lágrimas y llantos de felicidad. Cuentan las crónicas que Quimera, tras abrazar a su hija, sacó un peine y comenzó a peinar los desordenados cabellos de su hija. Sin duda, el largo pelo de Melody era una pequeña obsesión de la cantante. No dicen los cronistas si los raptores hicieron caso o no de sus consejos lavándolo y peinándolo cada día. Sí se sabe, en cambio, que lejos de escatimarle la comida como siempre amenazaban, Melody comía muchas tartas y le permitían ver dibujos animados durante los casi 11 días de cautiverio. La alegría se apoderó de todos. Los Nakashian estaban muy felices y estaban muy agradecidos con la humanidad. No dudaron en posar para los fotógrafos tantas veces como fue necesario y en proclamar su alegría. La rueda de prensa fue una fiesta con vítores a la familia y piropos para Melody. Para la policía, sin embargo, la alegría era incompleta. En la operación, habían detenido a una parte importante de la banda. El hombre del tiro en el pecho era Constant Georgios, el del suelo millonario. El segundo hombre que vigilaba a Melody en el apartamento, Freddie Auray. Al igual que Oscar y un cuarto miembro del grupo, un tal Jean-Marie Caillol, ambos arrestados en el transcurso de los asaltos que alguien bautizó bajo el nombre de Operación de Menores. Pero la policía sabía que el jefe de la banda había logrado escapar. Jean-Louis Camarini, el más peligroso, el más presumido, el más atrevido, seductor y calculador de la banda francesa, se había zafado de las garras policiales. Jean-Louis Camarini y su amigo Alain Kohler eran perseguidos por la policía aquella misma noche de la liberación de Melody. Ambos viajaban en un sencillo carro de color blanco que los agentes interceptaron finalmente en una gasolinera de San Pedro de Alcántara. Les dieron el alto y dispararon, pero Jean-Louis y su amigo no se arredraron.
Salieron del coche y huyeron a pie. Ahí se les perdió la pista. Jean-Louis Camarini es sin duda un hombre singular. En 1987 tenía 37 años. Era corpulento, alto, apuesto y deportista de vida sana. Un hombre francés que ni fumaba ni bebía. Le gustaba cambiar de aspecto continuamente, dejarse la barba, rasurársela, vestirse con ropa deportiva o atildarse con corbata como un ejecutivo. Jean-Louis era uno de esos hombres que meses antes del cautiverio de Melody estaba en la prisión de Toulouse, Francia. En realidad, se había escapado de ella y había enviado un mensaje al director del centro penitenciario dando recuerdos a todos sus colegas. Al mensaje, adjuntaba una foto de sí mismo junto a una réplica de la Estatua de la Libertad. Entre la leyenda y la realidad, lo que estaba probado es que él y sus amigos planearon en la cárcel el secuestro de algún menor de edad con padres adinerados en la Costa del Sol. Para ello, 8 meses antes, en diciembre de 1986, Jean-Louis aterriza en Marbella y empieza a estudiar posibilidades. Se hace amigo de unos residentes de la ciudad, también franceses. Jean-Louis y su esposa Nadine finalmente termina viviendo en la lujosa villa de ambos. El matrimonio tenía una hija de 5 años llamada Melanie, quien acudía al mismo colegio que Melody. Así fue como Jean-Louis entró en contacto con los Nakashian. Le gustaba acompañar a su esposa Nadine hasta el colegio para llevar a su hija, e incluso se prestó en diversas ocasiones a participar en las fiestas escolares disfrazándose de payaso para entretener a los chavales. Una foto ha dejado constancia de ello. Según su esposa Nadine, Jean-Louis era un encanto, todo un caballero, un hombre seductor que logró la tal confianza de la familia. Meses más tarde, Jean-Louis ya había hecho todo el trabajo de campo. Bajo identidades falsas, alquiló coches y apartamentos en la zona, cimentando la infraestructura de la banda. Sus compañeros llegaron a Estocolmo el 28 de septiembre de 1987, un mes y medio antes del secuestro, a bordo de un barco. El titular de la embarcación era Alain Collier. Jean-Louis siguió viviendo aparentemente tranquilo durante el rapto, y probablemente fue su confianza en sí mismo lo que motivó la imperdonable pérdida de la cartera. Es verdad que en ella no llevaba documento alguno, pero aquella nota escrita en francés fue fundamental. Y muy en línea de su singular talento, tuvo el valor de denunciar la pérdida de su cartera en una comisaría. Corría diciembre de 1987 cuando Jean-Louis, el cerebro de la banda y el hombre de las 1000 caras que para entonces ya era conocido como el camaleón, así le llamaba la gente. El temperamento de Raymond, el padre de Melody, llevó a su enemigo a los titulares. Jean-Louis y yo no cabemos en este mundo, clamó Raymond. Pero el caso no estaba ni mucho menos cerrado. Acabó el invierno, pasó la primavera y tuvo que llegar el verano de 1988 para que la familia Nakashian volviera a ocupar el primer plano de la actualidad. El histriónico jefe de la banda, Jean-Louis, cayó en las redes policiales en Barcelona, cuando él y su amigo Collier preparaban otro plan. Ahora sí que podía la policía brindar con champán. Los Nakashian también mostraron públicamente su enorme satisfacción. En su más puro estilo, Jean-Louis confesó haber participado en el secuestro de Melody Nakashian y a renglón seguido advirtió que no había cárcel en España lo suficientemente segura para que él no se pudiera escapar. Su leyenda se alimentó con la publicación de su próximo plan, el intento de secuestro de Tamara, la hija de Isabel Preisler y Miguel Boyer. Este inquietante proyecto no fue nunca confirmado. Los cabos terminaron de atarse en aquel mes de agosto de 1988, cuando Nadine, la esposa de Jean-Louis, fue detenida. El juez reconsideró su caso y pensó que quizá esta mujer tuvo una participación más activa en el caso de Melody, pero la justicia fue benévola con ella. La audiencia le impuso, una vez celebrado el juicio, en septiembre de 1991, una pena de 4 años de prisión menor que no tuvo que cumplir al considerar el tribunal la ausencia de antecedentes y la necesidad de cuidar a su hija Melanie. A los demás componentes de la banda les cayeron entre 10 y 16 años de prisión a cada uno, excepto a Jean-Louis. El jefe de la banda fue reconocido como tal y, por lo tanto, fue condenado a 21 años de cárcel, pena que venía a sumarse a otra anterior, dictada en Barcelona de 12 años de depósito de armas. Así que el osado de la banda, el experto en fugas, que no fallaría en la siguiente ocasión, seguía retenido en una cárcel española 9 años después.
Solo con la perspectiva que da el tiempo, se puede deducir que hubo alguien más listo y malo en toda la extensión de la palabra que el propio Jean-Louis. Y ese malo de la película que siempre queda impune fue en este caso su esposa Nadine. Ella fue la única que logró claramente engañar a todos y librarse del peso de la ley. El Tribunal Supremo sentenció en septiembre de 1993 que Danine no solo actuó como cómplice, sino que fue en realidad una parte fundamental de la tragedia de Melody. Nadine, su marido Jean-Louis, planearon todos los detalles desde el principio, durante el tiempo que vivieron juntos en la mansión. Nadine y su marido alojaron en diversas ocasiones en las fechas previas a la tragedia, a los que después fueron detenidos en París por la policía francesa. Fue Nadine la que se arrimaba a los hijos de los más adinerados del colegio de su hija, y la que hizo posible la siniestra elección de la víctima, llevando a su esposo constantemente al colegio y a las fiestas del centro escolar para entrar en contacto directo con Melody. Con una de esas fiestas, logró la perversa de Nadine entrar a la casa de los Nakashian y comprobar por sí misma la situación económica de la familia y hasta qué punto Raymond adoraba a Melody. Nadine y su esposo Jean-Louis Camerin hicieron un agujero en el sótano de su casa para esconder el dinero del rescate. La policía española se tomó muy en serio este caso por dos razones: las advertencias que no eran estables que suponía para la Costa del Sol y la conocida peligrosidad de cierta delincuencia francesa. Quizá fue solo un farol más de Jean-Louis, pero lo cierto es que el francés, ya en la cárcel, le dijo al comisario Ricardo Ruiz que la banda, con rescate o sin él, planeaba de todas maneras asesinar a Melody, sin importar qué. Así de cruel y despiadado era el tal Jean-Louis. Se dio la siniestra casualidad de que el agujero cavado en la mansión tenía las mismas dimensiones que el cuerpo de Melody. Para recoger el dinero, los captores habían ideado un rocambolesco sistema no exento de astucia. Los encargados de recoger el rescate huirían en coche hacia un montículo, y allí descolgarían la bolsa con el dinero por un cable cuyo extremo opuesto alguien sostendría en otro alto cercano. La operación estaba diseñada de tal manera que no es difícil de imaginar a la adinerada banda viviendo tranquilamente en la zona y diseñando quizá nuevos planes malintencionados. Por cierto, el cura de Benalmádena, el que entregó a la policía la cartera de Jean-Louis, cobró la recompensa prometida por los empresarios de la zona y los Nakashian, aunque una vez pasada la generosa euforia del momento, los 15 millones quedaron reducidos a 2, uno para el cura y otro para la persona que recogió la cartera del suelo y la entregó a su párroco. Pellizco suficiente, de todos modos, para el proyecto del sacerdote. Mientras tanto, la pequeña de Melody se hizo mayor e intentó superar sus miedos. La familia entera quedó marcada por aquel suceso que cumple ahora más de 30 años. Melody vivió con su madre hasta que decidió marcharse a estudiar a América. Y bueno amigos, hasta aquí este caso de la pequeña Melody. Déjenme saber qué piensan en comentarios. ¿Creen que se hizo justicia? Si ustedes fueran el juez, ¿cuál sería la justicia que hubieran puesto a estos captores, a esta mala gente? ¿Hubieran puesto más años o qué hubieran cambiado? Me encantaría leer tu comentario, así que déjamelo saber que ya te leo. Recuerda que tu comentario y tu like es muy importante en el canal, así de esta manera el caso llega a más personas, que es lo que me interesa más, que se conozcan las historias, las víctimas, realmente por eso empecé este canal. Entonces, yo soy Claudia. Si llegaste hasta aquí es un gusto enorme, muchas gracias por ello. Nos vemos en el próximo video, que tengas un bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.